Entre abuelas narutos, florcitas, discusiones de bajo nivel y bueno, los políticos, es necesaria una conversación un poco más seria, partir de cero y discutir más allá del eslogan y el panfleto. Tendremos cada 2 semanas debate entre los que aprueban y los que rechazan, los que quieren una nueva constitución desde cero y los que entienden que se debe buscar rechazar para lograr los cambios y reformas que el país necesita. Dejando atrás la irreflexión, acompáñanos a debatir sobre el futuro de Chile. Detrás de la cuña, el espacio para hablar, discutir y debatir sobre el proceso constituyente. No estoy hablando de los actores que lo suscribieron, pero en parte, posteriormente, por algunos de esos actores que fueron partícipes también de no condenar en forma muy tan tajante la violencia. Me pasa que yo creo que la actual constitución de Chile es una constitución que tiene una historia y una cantidad de modificaciones tan importante que probablemente el año 2005, si esta constitución, como está actualmente estructurada, más allá de las afirmaciones de su origen ilegítimo, si el 2005 la constitución actual se hubiese plebiscitado por el entonces presidente Ricardo Lagos, yo no tengo ninguna duda que la constitución no estaríamos en esta discusión. Para gente desde la extrema izquierda hasta la derecha, una asamblea constituyente hace poquitos años atrás era el símil de fumar opio. Yo me acuerdo las palabras de Camilo Escalón hace 5 o 6 años atrás que decía que hablar de asambleas constituyentes era parte de eso. Yo tengo la impresión de que la constitución puede tener, y Chile necesita, y con esto quiero también hablar de por qué creo que es importante que se realice el plebiscito, porque sea cual sea el resultado, yo creo que Chile sí necesita una reconciliación con su actual constitución o con su tradición constitucional, y sí creo que se pueden hacer modificaciones importantes. Ahora, yo la pregunta que generalmente le hago a los muchachos que están al frente es ¿qué aprueba? Porque acá hay miradas muy distintas de lo que se está aprobando respecto al cambio constitucional. O sea, yo en términos muy generales, yo rechazo que se parta desde cero una nueva carta fundamental. Creo que hay una posibilidad muy importante, además que en 2 años más estemos con un rechazo mayoritario en el plebiscito de salida. Yo creo que eso es un limbo constitucional muy permanente al que nos puede llevar este plebiscito de entrada, porque yo no tengo ninguna duda que en 2 años más van a ser múltiples los tópicos de una constitución que hoy día tiene más de 140 artículos, que va a tener lo más probable es que menos artículos, 20, 30 artículos con alguna suerte, y desde esa perspectiva creo que Chile va a entrar en una incertidumbre constitucional muy importante, y creo que el Parlamento es un lugar con todas las dificultades, quizás no este, el próximo, es el lugar donde se tienen que hacer los cambios. Y finalmente en el tema sanitario, yo espero que se den las máximas garantías para que la mayor cantidad de gente pueda votar. Uno de los temores que tenemos es que esto, yo sé, sea cual sea el, índice, el indicador de participación, ¿eh? O sea, si incluso es inferior al 30%, va a ser legítimo el resultado del plebiscito. Los actores que lo suscribimos y que participamos en esto tenemos que ser capaces de respetarlo, pero hay que tomar todas las medidas sanitarias. Bueno, se ha dicho por parte del CERVEL ahora que nosotros aprobamos algunas modificaciones legales para que esto se pudiera realizar con una flexibilidad mayor a otros procesos electorales considerando los tiempos de pandemia, y creo que hay que preocuparse, sobre todo en este mes previo, para que no tengamos dificultades el próximo 25 de octubre. Muchas gracias, Javier. Renato Garín tiene la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo pienso que tenemos un proceso desordenado. Tenemos un proceso desordenado en el sentido electoral, por un lado, mirando hacia el próximo año sobre todo, y tenemos un proceso desordenado que semana a semana el CERVEL tiene que estar haciendo las cosas a última hora, tenemos que estar aprobando proyectos de ley a última hora, ¿cierto? Y este desorden nace del 15 de noviembre. Yo creo que es curioso, porque yo estoy justo en la otra vereda, ¿no? Que estoy por el apruebo, pero no estuve en el acuerdo de noviembre. Y no estuve en el acuerdo de noviembre porque, al menos desde el lado donde yo participo, ¿no? Que es el Frente Amplio, la centroizquierda en el mundo progresista, a mí me pareció que fue más bien una puesta en escena de ciertos dirigentes, ¿no? Que si ustedes revisan las imágenes, se pegaban codazos incluso para aparecer ahí en la foto, para aparecer en los pasillos, ¿verdad? Yo creo que esto se podría haber hecho en el Congreso. Tomo esa parte, digamos, ¿no? De decir que el Congreso es importante. Claro, bueno, hagamos el acuerdo en el Congreso. No de noche en el ex Congreso para transmitirlo por la tele, digamos, ¿no? Y para contarle al país que Boric con Coloma se encontraron en el baño, y porque se encontraron en el baño ahora tenemos plebiscito.
O sea, yo creo que esa es una exageración que han construido los medios, alentada por ciertos diputados, por ciertos senadores, que han tratado de vestirse de héroes de noviembre, ¿no? Y efectivamente el acuerdo de noviembre era por la paz también, y era por el fin de esta violencia política que hemos visto. Y hay variados actores que coquetean con un discurso, creo yo, maximalista, con un discurso violento, agresivo, que incluso está puesto en escena luego en el Congreso, ¿no? En la Cámara de Diputados, en el hemiciclo, ¿no? Con discursos, creo yo, completamente fuera de tono. Y eso es real, ¿no? Aquí hay un coqueteo con la violencia, con los discursos retóricos excesivos. Yo diría de lado y lado, pero también tengo que hacer la autocrítica que mi generación es campeona en eso, ¿no? Y desde noviembre en adelante eso no decreció, sino que más bien creció. Y de hecho, si uno hace la estadística, el mes siguiente a noviembre, hasta el 15 de diciembre, tiene más violencia y más hechos que uno podría llamar de violencia política respecto de lo que ocurre del 18 de octubre hasta el 15 de noviembre. Entonces ahí claramente hay un fracaso de todos, yo también me meto en ese saco, ¿no? Después yo aprobé en el Congreso el acuerdo y siempre puse de manifiesto que me parecía que había errores procedimentales muy claros, ¿no? Sobre todo el primero, el calendario electoral, en segundo lugar, el problema que significa repensar la estructura regional del país teniendo los gobernadores por elegirse el próximo año, el problema del Senado, que es un problema similar a ese. Y después apareció el tema de la pandemia, ¿no? Y ya con el tema de la pandemia nos dimos cuenta que no estábamos en condiciones de organizar un plebiscito en abril, ¿verdad? Con condiciones sanitarias que impidieran un brote masivo. Y me parece que en octubre vamos a estar en condiciones, si no similares, bastante análogas a las de abril. Y es bueno sincerar eso. O sea, si uno mira matemáticamente la progresión que tiene el contagio, ¿no? Que es verdad una potencia, ¿cierto? Cuando uno ve que estamos ya a la 10ª potencia y que esto quedan todavía largas semanas, 8 semanas para el plebiscito, vaya, uno pensaría que vamos a llegar a una situación muy compleja desde el punto de vista sanitario, ¿no? Y yo no me imagino a este país haciendo un plebiscito con una explosión del coronavirus en las calles, ¿verdad? Y creo que hay un problema de si vota poca gente, al menos para el sector que yo me siento parte, que es el apruebo, hay un problema porque incluso se necesita que los del rechazo vayan a votar. Si aquí no tiene ningún sentido que gane el apruebo 90-10, 80-20, pero que la gente del rechazo se quede en la casa. Es mucho más razonable ganar 60-40, 55-45, o el número que sea, pero con todo el espectro político participando, ¿no? Y se corre un riesgo muy serio de que haya gente que se quede en la casa, sobre todo en el rechazo, de que consideren que es innecesario ir a votar y que es peligroso ir a votar, ¿no? Y que en esa ecuación nos quedemos con una baja participación. Y eso es un problema para el proceso, claramente, y eso hay que ponerlo sobre la mesa. Ahora, yo creo que el CERVEL es una institución bastante buena. Yo a Santa María siempre se lo digo, yo creo que ellos hacen un trabajo expedito, rápido, tratan de tener las cosas en orden, ¿cierto? Además tienen que estar litigando con los partidos, los tricel, ¿verdad? Con los candidatos, ordenar las platas, ver el tema de las palomas, etc. Es un organismo al cual se le pide mucho, con bastante poco, creo yo. Y es un organismo de excelencia. Aquí el problema ha sido político. Hay un calendario electoral mal pensado, hay un desorden estructural en la clase política y hay un mal tono en el debate. Yo esas 3 cosas diría. Muchas gracias, Renato. Tuvimos la participación de un tercero, ahí vimos que se pasó por la cámara. Ahí viene de nuevo. Bueno, ahora viene la segunda parte del debate que nosotros el capítulo pasado le pusimos el round del apruebo y el rechazo. Y en el fondo son idas y vueltas de argumentos. Cada uno va a tener la posibilidad de exponer 2 argumentos. Primero el rechazo, después el apruebo, después el rechazo y después el apruebo, y cada uno también va a tener la opción en cada argumento de replicar, si es que así optan ustedes. Entonces, tiene la palabra en este primer argumento del rechazo Javier Macay. El round. Oye, yo primero quiero valorar el tono de Renato, ¿ah? Porque dice muchas cosas con las que yo coincido y estoy de acuerdo. Además que estamos... Es curioso, porque habiendo yo sido parte de ese acuerdo, habiéndome restado sí de la foto final, yo dije, esta foto probablemente es una foto que en algún momento me podría arrepentir y no participé en esa foto final. Visionario. Y hoy día estoy en la opción de rechazarlo, habiendo estado incluso inicialmente en una mirada más positiva respecto a la posibilidad de cambiar la Constitución por esta vía, porque yo sigo sosteniendo que Chile sí necesita reconciliarse con su Constitución y con su tradición constitucional. Mi gran tema hoy día, y la gran pregunta que yo le hago a los partidarios del rechazo, del apruebo, es qué están aprobando, ¿ah? Porque al final del día, lo que nosotros construimos el día del 15 de noviembre
como bien dice Renato, y yo, es la máxima coincidencia que tengo además con lo que está diciendo, es que fue bien desordenado. El candado que le pusimos a cómo tenemos que ponernos de acuerdo en la Convención Constituyente respecto particularmente a la famosa norma de los 2/3, que es lo que supone una hoja en blanco para algunos y de acuerdo a otras interpretaciones que podrían terminar rigiendo la actual Constitución, es lo que yo sostengo que nos puede llevar a un limbo constitucional eterno, porque eh, la, lo pongo en ejemplos prácticos. Cuando no hay el quórum de 2/3 para mantener el derecho a la vida que está por nacer en la Constitución, el mundo más conservador va a estar muy molesto con esto y va a llamar probablemente en el plebiscito de salida a votar rechazo. Cuando el mundo que quiere poner un montón de derechos sociales desde el punto de vista de salud pública como único prestador, quizás, o la previsión como una cuestión, como un derecho social garantizado, y queden, comillas, molestos con esto, probablemente van a votar también, van a decir, bueno, esto no me está gustando, este acuerdo cómo está quedando, y eventualmente cosas que tanto el mundo de derecha como el de izquierda, en una constitución que va a ser más pequeña que la actual, vamos a terminar, y ese es uno de mis principales argumentos para decirle a los del apruebo, bueno, dense una vuelta en una mirada. Yo soy mucho menos optimista. Yo creo que en nuestro sector algunos, y partiendo por líderes importantes como Joaquín Lavín, Pablo Longueira en estos últimos días, han sido cándidamente optimistas de pensar de que acá vamos a tener una capacidad real, y quizás Pablo Longueira lo que le pasa es que añora sus conversaciones con Insulza en los 90, donde efectivamente habían actores en la lógica binominal que podían ponerse de acuerdo. Eso hoy día en la actual estructura política de Chile es mucho más difícil. Renato es testigo de cómo ha sido el ambiente en el Congreso. Él llegó probablemente al ambiente más polarizado del Parlamento en los últimos 30 años, donde es más difícil construir acuerdos. Así como un sinfín de temas, ¿eh? A los agricultores, cuando les relativice sus derechos de agua porque no van a quedar amparados en la Constitución, también van a movilizarse por el rechazo en el plebiscito de salida. A la Confederación de la Producción y Comercio, a las pymes, con la relativización quizás mayor del derecho a la propiedad, también van a quizás quedar medio molestos y van a decir, no me gusta esta constitución como está quedando. ¿Qué es lo que me pasa? Creo que eso tiene un riesgo muy importante de meterte en un limbo que puede ser muy nefasto para el desarrollo y particularmente en el actual momento que vive el mundo y que va a vivir Chile en los próximos años desde el punto de vista de certeza jurídica, estabilidad. Y solamente va a terminar. A mí la actual constitución tiene un montón de principios que quizás ni siquiera son los valóricos, ni los que quieren defender modelos económicos, pero que sí me interesan defenderlos. Y yo he visto que algunos, en visiones más extremas, porque aquí el apruebo de Renato Garín pues, es muy distinto al apruebo de Camila Vallejo. Yo veo que algunos quieren que el Banco Central deje de cumplir una determinada misión y probablemente no van a dar o van a ocupar su tercio de los votos para que no quede incorporado como norma constitucional. La actual constitución para mí tiene principios básicos que hay que defender, que tiene que ver con lo que decía el Banco Central, el equilibrio macroeconómico, la independencia o la separación de poderes del Estado, independencia del Poder Judicial, un Ministerio Público autónomo para investigar los delitos. O sea, hay cuestiones que para mí son muy importantes. El rol preferente de los papás o primario de los papás para educar a sus hijos, que eso es algo que también va a entrar quizás en contradicciones ideológicas en el plebiscito de salida, porque como a lo mejor no habrá obtenido los 2/3, lo que va a ocurrir es que los colegios, así como se movilizaron para la reforma de Bachelet, terminen rechazando en el plebiscito de salida. Yo hago este warning, esta advertencia de lo que yo creo que, como esto es un proceso de largo plazo, que involucra plebiscito de entrada, la constituyente y el plebiscito de salida, yo soy poco optimista del resultado final. Y ese poco optimismo quizás es lo contrario a lo que tenemos que hacer los políticos. Hay que darle esperanza a nuestro pueblo, decirle a la gente que todo va a estar mejor, porque este plebiscito un poco significa eso, el simbolismo de lo que se tiene que hacer para pasar una nueva fase de Chile, una reconciliación, superar un montón de injusticias sociales que nos tienen que avergonzar a todos, pero que la Constitución no es el lugar y no es la herramienta para darle solución. Basta ver que las constituciones con más nutridos derechos sociales en el mundo probablemente son de los países a los que no nos queremos parecer, y curiosamente cuando uno revisa el índice de desarrollo humano del PNUD, se encuentra con Noruega, Suiza, Alemania, con constituciones con muy poquito o casi ni un derecho social garantizado en su carta fundamental. Así que yo, como creo que este es un proceso más sociocultural, de momento histórico de Chile, yo quiero hacer la advertencia, y espero equivocarme, porque votaría encantado a prueba en el plebiscito de salida si me equivoqué, y me dio la razón, y me demostró que no tenía la razón la constituyente, y fueron capaces de ponerse de acuerdo, y no nos metimos en un limbo constitucional eterno en los próximos 2 años. Esa es más o menos mi mirada de lo que estamos viviendo. Gracias, Javier.
Renato, tienen la opción de hacer una réplica a lo que dijo. ¿La quieres utilizar? Sí, mira, brevemente. Yo 3 estoy de acuerdo minutos. en el tema de los derechos. Aquí hay una izquierda, hay un mundo progresista que tiene una confusión entre lo que es una carta de derechos y lo que es una constitución política. Y esto es una distinción que ya viene desde el medioevo en adelante, digamos, ¿no? Esto se enseña en historia del derecho. Era distinta la concepción de una carta de derechos, ¿cierto? Que el rey muchas veces otorgaba a los ciudadanos, a lo que era una constitución. Y aquí hay una izquierda, sobre todo, que piensa que todo lo que se va a discutir en la constituyente es una carta de derechos. Y eso es un error, porque las constituciones lo que hacen es organizar el poder político, ¿ya? ¿Cómo se hace eso? Hay tres preguntas clave en toda constitución. La primera pregunta es la forma del Estado, ¿no? ¿Cuál es la forma del Estado que quiere la constitución? Yo creo que el Estado unitario, como está concebido hoy día, en regiones y con una región metropolitana con capital en Santiago, no da más. Y tiene que haber entonces, a mi juicio, un federalismo en Chile, un federalismo atenuado, con otro tipo de gobierno estatal, por así decirlo, con otro tipo de macro manejo estatal que no sea unitario o centralizado en Santiago. Y eso me parece que ese debate no puede darse en una política normal legislativa, por así decirlo, en un momento de política normal. Cambiar la forma del Estado desde el Congreso, por así decirlo, me parece inviable. Después está el problema de la forma de gobierno. Yo creo que el presidencialismo, como está concebido hoy día, con la potestad reglamentaria del 32 número 6, con la potestad de los decretos del 32 número 3, con los vetos presidenciales, con la urgencia, ese presidencialismo no va más. Y tiene que ser corregido, creo yo, hacia un semipresidencialismo o un semiparlamentarismo. Yo era muy parlamentarista antes de entrar, pero ahora soy menos parlamentarista, porque el parlamentarismo menos. Entonces estoy con el semipresidencialismo, pero un semipresidencialismo tampoco tú puedes corregirlo desde una política normal legislativa desde el Congreso todos los días. Me parece inviable también. Y la tercera cuestión es la forma de la nación, ¿no? Que es la cuestión de la uninacionalidad o la plurinacionalidad, donde ese debate que tenemos en la Araucanía, sobre todo, respecto a la plurinacionalidad, va a ser un debate, creo yo, muy claro en la constituyente, que también es muy difícil dar en la política normal, por así decirlo. Entonces, creo que si yo tuviera que argumentar, esas son las tres cuestiones que yo pondría sobre la mesa, y no el problema de legitimidad, no el problema de los derechos sociales, que me parecen incluso secundarios, aunque cierta izquierda me queme como una bruja medieval, ¿cierto? Si yo digo esto, pero me parece que es un error. Y en eso Javier tiene razón, que es que si tú centras el debate en los derechos sociales, te estás equivocando en el debate en el fondo. Gracias, Renato. Ahora, el ejercicio contrario, diputado Renato Garín tiene 3 minutos para defender el primer argumento de la prueba. A ver, quiero usar estos minutos primero para hablar sobre la tradición constitucional chilena. Hay una argumentación bastante transversal, ¿no? Que va desde el profesor Cheche García hasta Patricio Zapata, ¿verdad? Incluso Fernando Atria, habla de una cierta tradición constitucional chilena. Y yo hablo en contra de esa tradición constitucional chilena. De hecho, cuando yo la enseño en Historia del Derecho, lo que enseño es una crítica a esa tradición. Y quiero explicar por qué. Nuestro Estado, pensado en el siglo XIX, que es un Estado presidencialista, unitario, ¿cierto?, uninacional, se ha mantenido estable desde el 33 en adelante. La Constitución del 33, la del 25 y la del 80 describen el mismo Estado, la misma burocracia en el fondo, que ahora es gigantesca, que es enorme, 75.000 millones de dólares, un quinto del empleo vinculado al Estado, ¿cierto? Hemos visto el mal gasto, etc. Pero el Estado que tenemos es el del siglo XIX, no es el de 1980. La Constitución es del 80, pero el Estado como burocracia, como estructura, es del siglo XIX. En segundo lugar, nuestra tradición constitucional es muy contraria al federalismo, ¿ya? Y yo soy partidario del federalismo. A mí me gusta el modelo federal. No tan extremo, quizá, moderado, razonable, con contrapeso, pero me gusta mi modelo federal que supere este concepto de las regiones y que sobre todo supere a la región metropolitana. Yo represento una zona dentro de la región metropolitana, que es Melipilla, San Bernardo, Lagante, Peñaflor, que pese a que estamos dentro de la estructura metropolitana, estamos fuera de los privilegios que tiene Santiago, ¿no? Porque aquí el problema es con Santiago, no con la RM. Entonces la RM tiene que desaparecer, a mi juicio tenemos que volver a concebir lo que es Santiago y lo que es la área metropolitana, ¿verdad? Un poco el debate que dieron los argentinos, ¿no? Cuando crearon la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y después la provincia de Buenos Aires, ¿cierto? Que es distinta a la Ciudad Autónoma y tienen gobiernos distintos. No digo que haya que copiar esa estructura, sino que hay que dar el debate respecto a la región metropolitana y es un debate federal.
Y después el tema de la plurinacionalidad. Me parece que un país que tiene el problema que tiene en la Araucanía y que tiene una deuda histórica tan grande con nuestros pueblos originarios, con nuestras primeras naciones, debiera plantearse el debate entonces de tener alguna estructura plurinacional razonable, moderada, donde diversas nacionalidades puedan convivir dentro del Estado Federal de Chile y ese Estado Federal de Chile tenga su Congreso unicameral, a mi juicio, y tenga un semipresidencialismo equilibrado y razonable con un Banco Central autónomo, que se mantenga esa idea, ¿verdad? Porque los políticos no pueden meter la mano dentro de la tasa de interés, no pueden meter la mano en la emisión fiscal, no pueden meter la mano, como lo hacen otras naciones, ¿verdad? Que empujan a la quiebra, al déficit y al endeudamiento masivo del Estado. Aunque yo diría, y cierro con esto, que ya tenemos ese problema, porque pese a todas las reglas que tenemos, ya tenemos el Estado con 11 puntos de déficit, ya estamos galopando en la deuda internacional, ¿verdad? Tenemos un endeudamiento del Estado con los fondos de pensiones, que es algo insólito a mi juicio, que podemos debatirlo más adelante en el tema de pensiones, pero ya tenemos ese problema y eso hay que arreglarlo. Yo estoy del lado del rigor fiscal, estoy contra este neokeynesianismo que ha aparecido en la izquierda, ¿verdad? Que ni siquiera es keynesianismo, es neokeynesianismo, una cosa bien rara, que quieran expandir el gasto a todo pulmón, ¿cierto? Pero cierro con esto. Y aquí mi estimado colega Macaya me tiene que dar el punto. Esto también está en la derecha. También hay un neokeynesianismo en la derecha, sobre todo en la derecha social, autonomía social, ¿verdad? Yo debato mucho con Diego Chalper y siempre llegamos a este punto que yo le imputo a ellos en el fondo un keynesianismo o un neokeynesianismo tanto o más galopante que el que hay en la izquierda. Entonces, hablemos de rigor fiscal y pongamos a todos delante, ¿verdad? Digamos, quiénes son los que quieren expandir el gasto estatal sin ningún control. Gracias, diputado Garín. Diputado Javier Macaya, ¿quiere utilizar su opción de réplica? Sí, pues imposible que no, pues si los políticos siempre ocupamos la réplica. Pues, es como que no. Tiene 3 minutos, a ver, entonces, diputado. Muy breve también. Primero yo agradezco la honestidad y el rigor que tiene Renato para meterle contenido a la discusión constitucional, porque acá, detrás de muchos de los adherentes del apruebo y los políticos que están detrás de esto, ha habido cero contenido. Desde el 15 de octubre en adelante hemos hablado de las cuotas, de cómo va a ser la participación de la mujer en el plebiscito, nos enredamos en discusiones sobre el financiamiento, si van a participar o no los pueblos originarios, si las listas van a ser nacionales o no, o sea, si los candidatos van a ser con las mismas reglas que los diputados o no, y qué pasa con eso. Pero fíjate que, y han sido los grandes debates públicos, que es curioso además, que han generado más polarización y todo, pero hemos hablado cero del tipo de modelo constitucional o del tipo de constitución que nosotros queremos para nuestro país para los próximos 50 años. Y yo valoro, porque además recojo varios temas de los que plantea Renato respecto a, yo soy parlamentario de regiones, respecto a la visión regional, yo creo que no da para más, y es más, o sea, discrepo sí de que no se pueda legislar en el Parlamento, porque de hecho se hizo una importante reforma en esta materia que está empezando a avanzar y que probablemente con el argumento que entrega Renato ahora debiéramos quizás suspender un rato, dejarla en stand-by, que tiene que ver con la elección de gobernadores y que tiene que ver con la mirada de algo que sí se hizo en el Parlamento. Yo creo que en Chile, no, y quizás me van a matar en la región de O'Higgins, pero no debieran haber 15 regiones, debieran haber, como propuso en algún momento Ricardo Lago, unas 6 o 7, bajo una estructura quizás con la posibilidad de incentivar tributariamente, que es una cuestión que no permite nuestra actual constitución, la diferenciación tributaria por territorio y el aporte de los ingresos en el fondo de un determinado territorio a que se queden en el mismo lugar. Y eso son discusiones que sí se pueden dar en el marco de una política regional mejor y que salirnos del centralismo exacerbado que tiene Santiago. Yo valoro yo creo que el régimen presidencial como está concebido hoy día para el sistema electoral post-binominal y un parlamento tan fragmentado no resulta. O sea, yo creo que la coalición de gobierno que tiene el gobierno, el presidente de la República, tiene que tener la capacidad de ser mayoritaria en el Parlamento, porque se nos ha generado todo un mundo de situaciones que hemos visto con acusaciones constitucionales y con desgobierno en muchos casos, particularmente en este periodo del presidente Piñera. Yo a eso le agrego que sí podemos discutir un nuevo trato con nuestros pueblos originarios, sin lugar a dudas. O sea, ese es uno de los dolores más grandes que tiene Chile. Yo no sé si da para cambiar la bandera de Chile y poner la bandera mapuche, como algunos dicen, o hacer un ejercicio más parecido a los nacionalismos europeos, catalán, País Vasco. Me parece que no es el modelo adecuado y de hecho hay un sinnúmero ahí de errores que se han cometido que pueden ser un buen modelo para entender lo que no podemos hacer. Yo le agrego el tema
de rendición de cuentas del Ministerio Público. Agrego que el Tribunal Constitucional, como está concebido hoy día, yo he llegado al convencimiento personal en estos últimos meses de que prefiero una Corte Suprema más independiente y con mayor rigor jurídico que un Tribunal Constitucional que en el fondo, o sea, los países tienen que tener control de constitucionalidad de las cosas que hacemos los parlamentarios, los legisladores, o las cosas que se salen también del ámbito constitucional por los propios tribunales de justicia, pero yo tengo mis dudas que la actual estructura del Tribunal Constitucional esté respondiendo, además adolece un problema de legitimidad importante. O sea, yo coincido con Renato que se pueden hacer cambios, y mi punto es que yo he llegado al convencimiento de que lo que estamos haciendo con este proceso va a terminar en un limbo que espero equivocarme, le va a hacer muy mal al desarrollo de Chile en los próximos 10 años y en la lógica, para qué decir, de lo que significa en materia de, no sé, de ingreso per cápita, incluso la responsabilidad fiscal que está muy asociada a lo que dice Renato, y yo aplaudo que Garín en los últimos meses se haya convertido también en un defensor de eso, ¿eh? Porque efectivamente, yo compartiéndolo plenamente, los populistas campean en ambos lados cuando se trata de gastar plata, como decimos en el campo, caballo ajeno y espuelas propias. Así que yo creo que los principios que hoy día ha esbozado en el fondo de alguna manera, que son los temas que datan de los cambios que podría sufrir nuestra constitución actual, yo comparto muchos de los que ha dicho Renato. Siempre, mi problema es que yo tengo además el convencimiento de que eso no va a surgir de la convención constitucional, como sí podrían surgir del Parlamento y dándome cuenta además en una conversación como la que yo tengo con Renato hoy día de estas materias. Muchas gracias, Javier. Bueno, ahora vamos a dar paso a lo que sería la segunda parte de la argumentación. Javier Macaya tiene esta primera parte, tiene que decir su segundo argumento y tiene 3 minutos. Bueno, yo ya lo he enunciado. Yo creo que va a ser un despilfarro de tiempo, ¿eh? Más allá de los principios que uno defiende en la Constitución, que he tratado de esbozar de alguna manera lo que significa en términos del principio de separación de poderes, el rol preferente de los padres para educar a sus hijos, la posibilidad de la participación en la esfera de educación pública, de salud pública, del mundo privado. Yo creo que esta es una de las grandes discusiones ideológicas que probablemente tenemos con la izquierda, que tiene que ver con a quién se remite o quién es el dueño, en el fondo, de los comillas públicos cuando se trata de bienes que tienen que tener un tratamiento absolutamente diferente a bienes transables en el mercado. Aquí es de las grandes discusiones que se ha dado en materia de educación, hace años atrás cuando se discutía el sistema de la gratuidad o el financiamiento de la educación superior en Chile, se estaba dejando y se procuró dejar afuera por muchos sectores a las entidades privadas que sí proveen educación pública, y pasa un poco algo similar en salud, digo también en transporte, que para mí son de las esferas donde el Estado tiene que tener un rol y un músculo muy fuerte, pero que existe la posibilidad de generar una participación bien regulada del mundo privado. Yo creo que, y se me olvidó uno de los principios que yo, si voy a la constituyente, si tengo la posibilidad o gente con la que concurra ahí, con la que nosotros conversemos, hay un nuevo trato que requiere Chile de manera urgente con su sector público y con sus trabajadores del sector público, desde la perspectiva de la responsabilidad, desde la perspectiva, lo digo en términos simples para que se entienda, desde la perspectiva de los incentivos para aquellos que lo hacen mal, y desde la perspectiva también de las rigideces que existen y con la inamovilidad que existen para aquellos que lo hacen mal, que hay muchísimo y hay mucho despilfarro de recursos públicos. Creo que ha sido un buen ejercicio esto del teletrabajo en estos meses para entender dónde están probablemente y más bien identificados. Si uno le metiera un poquito de inteligencia artificial al sector público, se daría cuenta que hay, y lo digo no en términos peyorativos, pero hay grasa en el Estado, y esa grasa creo que parte de un nuevo trato en una nueva constitución también podría ser de las cosas más valiosas que puedan surgir en esa discusión. Yo creo que vamos a tener quizás, puede parecer un argumento medio insignificante, ¿eh? Pero la evidencia comparada, yo he tenido la oportunidad de mirar evidencia comparada, demuestra que los procesos constituyentes, además de ser desgastantes en términos de polarización social, de este limbo y de incertidumbre en la que entran los países, son extensos, duran en promedio 16 meses, y esto para el caso de Chile, bueno, tenemos un periodo determinado por la ley, que son 9 meses extendibles por otros 3, si no me equivoco, pero eso representa prácticamente
un tercio de nuestro periodo presidencial. Si se considera que el proceso ya se inició, no se inicia desde el día del primer mandato. Y por eso tengo una inquietud de lo que significa en términos de tiempo, de partir desde cero, de una discusión que va a ser eterna y que va a terminar convirtiendo nuestra Constitución, compartiendo el principio que las constituciones son cartas ordenadoras que fijan los límites del poder, de los políticos, de los gobiernos, del poder judicial, de la estructura administrativa, definen la Contraloría. Yo espero que no nos pongamos tan creativos en todas las estructuras que tienen una tradición tan rica en nuestro país, bicentenaria. Así que desde esa perspectiva también a mí me genera muchísimo ruido el tiempo y muchísimo ruido lo que significa también esta famosa hoja en blanco. Yo creo que hay que darle contenido, explicar de mejor manera la hoja en blanco, y hay que exigirle a los que están aprobando que nos digan también que aprueban. Yo de los pocos que rescato que me lo han dicho de manera más o menos nítida, con ideas concretas, en este tiempo es mi interlocutor en este debate, así que lo valoro harto. Gracias. Ahora, diputado Karim, tiene el derecho a réplica. 3 minutos de tiempo tiene. Sí, yo quisiera hacer doble clic en el tema del Estado, ¿no? El Estado en Chile tiene un presupuesto nacional de 75.000 millones de dólares, lo que yo considero que es una fortuna. O sea, ¿cuántos países en el mundo quisieran tener un presupuesto así? La gente que nos está escuchando, que nos está viendo, imagínense $1 millón, y ahora imagínense tener 75.000 de esos millones de dólares. O sea, es mucha plata. Y esa plata no se ve, no está. ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde está nuestra educación pública? ¿Dónde está nuestro gasto público? Yo creo que el Estado es una máquina ineficiente, es un desahorrador a niveles estructurales insólitos. Tenemos 11 puntos de déficit. Hay 22% del empleo, según la última estadística que yo miré. Eso quiere decir que 1 de cada 5 empleos en Chile dependen directa o indirectamente del Estado, lo que es una locura, creo yo. En Argentina es 13-14% y ellos ya tienen un problema gigantesco. Entonces nosotros tenemos un desorden respecto del empleo público, respecto al rol del Estado en la economía, respecto al tamaño del Estado, y aquí la izquierda tiene un diagnóstico errado, que es que la izquierda insiste en que el Estado es pequeño, que hay que agrandar el Estado, comillas, ¿no? Y eso es un error conceptual, es no mirar la realidad. Y también hay un error de diagnóstico del libertarianismo chileno tan en boga, ¿verdad?, hoy día, los lectores de Axel Kaiser, ¿verdad?, los lectores de Javier Milei, etcétera, que están muy en boga. Yo debato harto con ellos también, y quieren un Estado mínimo, pero no comprenden que achicar este Estado gigantesco que tenemos es una tarea política enorme de muy largo plazo. Entonces, cuando hablamos de la duración de este proceso, efectivamente, este proceso no solo se remite a redactar la Constitución, yo diría incluso, esa es la parte fácil. La parte difícil es ejecutar la Constitución y reformar el Estado para que al menos se parezca un poquito en la realidad a lo que está redactado en la Constitución. Porque tenemos una experiencia histórica insólita, que es la del 25, donde, por ejemplo, esa Constitución consagró los tribunales administrativos y nunca llegaron a concretarse esos tribunales. Y los 48 años de ejecución de los tribunales administrativos que están en la Constitución del 25, nunca se crearon esos tribunales. Entonces corremos un riesgo muy serio de que aquí esta Constitución sea una poesía jurídica realmente vibrante y emocionante al punto del llanto, y luego que sea imposible ejecutarse por 2 vías: un problema de recursos, porque efectivamente toda la retórica de los derechos sociales pasa por alto que esto hay que pagarlo, y que si queremos una expansión del Estado en derechos sociales, eso va a involucrar repensar el Estado en otras secciones de la sociedad, en otras secciones del gasto. No se puede gastar más de lo que ya estamos gastando, creo yo. O sea, seguir agrandando el gasto no tiene mucho sentido si tienes la cantidad de pérdida de gasto que tiene, la ineficiencia que tiene. Entonces aquí hay un problema estructural. Hay que rediseñar constitucionalmente el Estado y luego hay que hacer la reforma legal del Estado de índole administrativa, que es mucho menos sexy. Siempre las clases en la Universidad de Derecho Constitucional están llenas, ¿verdad? Y ahí están los juristas, ¿verdad? Están los Jaime Guzmán, ¿cierto? Están los Ati, están los Carl Schmitt, ¿cierto? Están estos grandes juristas, pero los que hacen la pega son los administrativistas. Son los Patricio Elwin del asunto, son los Rolando Pantoja, los Lucho Cordero, los Carlos Carmona, ¿verdad? Que son los que después tienen que ir a ejecutar en la ley administrativa lo que dice la Constitución. Y esa pega de fontanería jurídica, de ingeniería jurídica, para malas noticias, creo yo, va a durar por lo menos un lustro, si no más, quizá una década. Arreglar, digamos, todo lo que significa una nueva Constitución y aplicarla en el Estado. Ahora Karim tiene 3 minutos para exponer su segundo argumento. Sí, yo quisiera entrar ahora en el tema de la forma del gobierno, ¿no? Que, como decía al principio, es distinta de la forma del Estado. En la forma del Estado yo estoy con un federalismo atenuado,
que no sea lo que tienen los gringos, que me parece realmente inmanejable en un país como este, de hecho para ellos ya es inmanejable, sino que un federalismo razonable en la forma del Estado. Yo creo que en eso hay quizás consenso en la clase política porque vemos toda la necesidad que tienen las regiones, y las regiones como están concebidas no dan abasto, creo yo, administrativamente, y tenemos que tener el viejo concepto macro-regional que eran las provincias. Antes se hablaba, ¿cierto?, de los provincianos, no la gente de región, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eran las provincias lo que teníamos, ¿cierto? No regiones. Y eso hay que repensarlo en la forma del Estado. Pero en la forma del gobierno, yo quisiera decir que el semipresidencialismo me parece razonable, es decir, equilibrar la balanza entre el Congreso y el ente ejecutivo, quizás crear una figura, un primer ministro, quizás crear una figura distinta, cómo se relaciona el Congreso con el Ejecutivo, quizás que los parlamentarios puedan ser parlamentarios y ministros al mismo tiempo, ¿cierto? Buscar equilibrio, ¿cierto? Pero en particular me interesa a mí el unicameralismo. Yo creo que es necesario terminar con el Senado, al menos como está concebido hoy día. Me parece que es una institución lenta, que duplica los procesos, donde los senadores, que son en general buenos políticos, se transforman en elefantes blancos que no se pueden mover prácticamente, incluso corporalmente algunos, sobre todo los rugbyistas. Y yo no tendría que decir que esa institución no va con la modernidad, digamos, ¿no? Entonces yo propondría, y sé que esto es una propuesta un tanto pasada para la punta en nuestra tradición constitucional, de la cual yo soy crítico, que tengamos congresos federales. Por ejemplo, 4 o 5 regiones en el norte tengan un congreso, acá en el centro tengamos otro congreso y en el sur hay otro congreso. Y esas sean las cámaras de diputados. Y hay una segunda instancia, que sea la Cámara de Diputados Nacional, unicameral, ¿verdad?, que ratifique o que corrija o que enmiende y vuelvan esas leyes en el proceso legislativo junto con el presidente. Yo creo que eso tiene mucho más sentido, o sea, dos cámaras pero repartidas nacionalmente, cosa que haya élites regionales, provinciales, y no estas 2 cámaras en el mismo edificio a 20 metros de distancia. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Yo creo que el Senado, como está concebido, no le hace ningún favor a la República y su buen gobierno democrático. Y entonces yo equilibraría, haría un semipresidencialismo con una sola cámara a nivel nacional, con cámaras regionales, ¿verdad? Y trataría entonces que haya iniciativa legal tanto en el Ejecutivo como en esos parlamentos, manteniendo, ojo, en este punto, manteniendo el tema del presupuesto nacional y todo lo que implique billetera fiscal en las manos del presidente de la República. Porque yo a mis colegas parlamentarios no les paso ni 5 lucas. Ahora, el diputado Javier Macaya tiene derecho a réplica. Mira, es un debate poco debatido quizá, porque Karim levanta cosas interesantes. A mí me pasa que, a ver, el sistema federal tiene que partir, si es que uno quiere tener congresos federales o un parlamento unicameral, tendría que estar abierto a mirar la estructura y la tradición jurídica y la estructura de regionalización en Chile de manera muy profunda. Yo dificulto de que eso sea posible, ¿eh? Tengo también aquí, entro de nuevo en mi escepticismo, pero quizás con el diseño adecuado, porque yo comparto que a los políticos tampoco les paso ni un peso. Y hemos sido en los últimos meses muy ricos en la experiencia de que los parlamentarios tengan iniciativas en materia de gasto público vía mociones que son inadmisibles y que finalmente terminan pasando los filtros de mayoría y no terminan en el Tribunal Constitucional por distintas razones, y es un tema que ha sido complejo. Pero a ver, yo quiero, quizás para no irme por las ramas, a mí me pasan 2 cosas. Cuando yo reviso lo que ha ocurrido en materia de cambios constitucionales en los últimos 10 años, acá tenía anotado el periodo del periodo del año 2000 al 2013, no son los últimos 10 años, del principio de la década. Cuando uno revisa quiénes son los países que se han embarcado en cambios constitucionales, Afganistán, Angola, Bután, Bolivia, República Centroafricana, Comor, la gran mayoría son países del continente africano y con muy bajo desarrollo humano, con países con altos niveles de pobreza y bajos niveles de desarrollo humano. Y hace el contraste con lo que yo te mencionaba respecto a los índices de calidad de vida de países como Alemania, Suiza, Noruega, donde sus constituciones son estructuras bien uniformes respecto a cómo se ordena la vida en la sociedad y con muy pocas modificaciones a lo largo de su historia constitucional. A mí me entra el signo de interrogación gigante de que lo que estemos haciendo en Chile sea el camino correcto. Y es por eso que
yo ratifico de nuevo y creo que es lo que tenemos que hacer con más profundidad, porque se ha hablado poco de los contenidos de la Constitución en el último tiempo. Yo, de nuevo, destaco que aquí estemos hablando un poquito más de la estructura constitucional que tienen que tener los países, y desde la separación de poderes del Estado hasta, qué sé yo, cómo funcionan los tribunales de justicia, y pasando por toda la estructura administrativa de los países que establecen las constituciones. Metámosle contenido a la discusión. Yo creo que eso es lo que yo veo hoy día, y este debate constituye un aporte para eso. Muchas gracias, Javier. Ese fue el round de 2 argumentos por lado con réplica, que sirve mucho para generar contraste y mostrar diferentes visiones sobre el debate constituyente. Ahora nos pasamos a la tercera pregunta, que es una pregunta que se repite y que mucha gente se hace. Y es una pregunta dirigida para cada uno de ustedes. Primero, diputado Renato Garín, ¿qué le mantendría, puede no mantenerle nada si usted desea, a la actual Constitución? 4 minutos. Es provocadora la pregunta. Insisto que yo soy muy crítico de la tradición constitucional chilena, no solo de la del 80, también del 25, también del 33. Yo no me siento parte de esa tradición de Mariano Egaña, Arturo Alessandri y Jaime Guzmán. Yo me siento más bien un liberal, federalista, pipiolo, ¿cierto?, que abraza concepciones más progresistas en esta época, dada la configuración de fuerzas electorales, pero tampoco me siento parte de la tradición socialista de izquierda de Recabarren, por así decirlo, desde el punto de vista historiográfico. Entonces, no me siento parte del presidencialismo, ni de las izquierdas ni de las derechas. Entonces, yo cambiaría el régimen de gobierno, partiría por eso. Mantendría, sí, en el régimen de gobierno el control del presidente y del ejecutivo, conceptualmente, el ejecutivo, no el presidente, el ejecutivo, el control de la billetera, más en este contexto. A mí me parece que un país que quiere desarrollarse realmente no le puede entregar a las clases políticas, sean quienes sean, el manejo de las billeteras fiscales. Eso es, creo yo, de perogrullo. Y lamentablemente no sé si hay consenso en las izquierdas y en las derechas sobre esto. Sí hay un cierto liberalismo transversal, del cual yo me siento parte, que compite con otras concepciones transversales, keynesianas, ¿verdad?, más de otra índole, sociales, que van a competir en la constituyente, pero transversalmente. Esto no va a ser izquierda contra derecha. Después me parece que es interesante mantener la forma en la cual se redacta la Constitución, que son capítulos y que son subtítulos, un cierto orden, ¿no? Aunque yo considero que esta Constitución es desordenada, o sea, que en el artículo 2 me hable del himno, la bandera y el escudo, yo digo, bueno, se excedieron, ¿no? O sea, dígame, por favor, ¿en qué constitución del mundo se coloca la bandera, el himno y el escudo en el artículo 2? ¿No? Esto sería tan ridículo como colocar la Constitución en la bandera, ¿no? O sea, un nacionalismo absurdo, ¿no? ¿Para qué? Para hacerle guiño a los militares, ¿verdad? Ya esa derecha nacionalista que era parte del proceso del 80, ¿no? Pero entonces hay un tema estructural de cómo se redacte la Constitución, y aquí yo estoy muy preocupado, y es les confieso parte de los debates que hay en la centroizquierda, las reuniones que me dan una lata increíble, esas reuniones, pero igual voy y trato de participar, que es que supongamos que se instala la constituyente en abril, ¿cierto? Después va a haber que hacer un esquema de trabajo donde haya subcomisiones, y esas subcomisiones dentro de la redacción de la constituyente van a tener que estar más o menos de acuerdo, porque, ok, si separamos los que van a redactar la Carta de Derechos, los que van a redactar la forma del gobierno, los que van a redactar la forma del Estado, tienen que estar más o menos de acuerdo en lo que van a redactar para después tener un cuerpo más o menos uniforme y coherente, ¿no? Entonces, es un proceso que va a haber que redactarlo antes. Hay una prerredacción, por así decirlo, y uno podría extremar y decir, hay una prerredacción de la prerredacción, ¿no? Donde el asunto se va a cortar, tal como después va a haber una posredacción de la posredacción al final del proceso, ¿no? Que es donde intervienen los juristas, los profesores de Derecho Constitucional, ¿no? Pero me parece que metodológicamente aquí puede haber un problema, y es bueno preservar entonces nuestra estructura, los capítulos, los subtítulos, y cuando hay que dividir las funciones dentro de la constituyente, y más aún, la forma en la cual se vote eso, por el tema de los 2/3, hay que seguir el orden de capítulo a subtítulo, si no esto va a ser un desorden increíble, ¿no? Impropio de una república ordenada, en eso estoy de acuerdo. Y concluyo este punto con lo siguiente, que es que ¿por qué es importante un banco central independiente y autónomo? ¿Por qué? ¿Esto es un fetiche? ¿Es que somos ideológicos? ¿Que fuimos todos a Chicago? No. Es que el costo de la vida, por ende la inflación,
Es un problema muy serio en países del tercer mundo como somos nosotros. Nosotros estamos en el tercer mundo, ¿no? Y aquí la inflación suele galopó todo el siglo XX, ¿no? Y el Banco Central entonces tiene como rol fundamental mantener nuestro peso chileno firme y estable, ¿no? Y cuando uno le mete mano a través de las mayorías políticas, sean las que sean esas mayorías políticas, le mete mano a la política monetaria y empieza a jugar con la tasa de interés y empieza a jugar con las reglas, ¿verdad?, macroeconómicas, matemáticas en las cuales se mueve la economía nacional, uno genera un descalabro brutal, sobre todo en las clases medias y los pobres, que le aumenta el costo de la vida, que se les dispara la inflación y que por ende el dólar se nos dispara versus el peso. Ya tenemos el dólar en 800 pesos, lo que es mucho considerando nuestra historia de últimos 20, 30 años. Y si aquí cunde entonces el populismo financiero, el populismo de romper el Banco Central, podemos tener un dólar a 1.000 pesos, a lucas. Y eso es pobreza, eso es más deuda externa, eso es peor costo de la vida en los supermercados y en las farmacias, por ejemplo, donde se nos va prácticamente el 80% del sueldo y en pagar deuda, que como están indexadas, ¿verdad?, también suben con la inflación. Entonces, el Banco Central es clave para mantener el costo de la vida atajado y que la inflación no nos golpee. Gracias, diputado Renato Garín. Diputado Javier Macaya, ahora le doy vuelta a la pregunta. Si al diputado Garín le preguntamos qué es lo que él mantendría de la actual Constitución, a usted le preguntamos qué es lo que cambiaría de la actual Constitución si usted piensa que hay que cambiarle algo. Tiene 4 minutos para responder. Sí, mira, fíjate que bueno, algo de esto ya hemos avanzado en este debate, que cuando hablan de ustedes de Round me río un poco, porque de Round tampoco ha tenido mucho, quizás deberían haber invitado a Chalper a debatir con Garín, porque se han peleado más. A mí me pasa que, a ver, y contesto la pregunta con lo macro. Yo creo que esta constitución, la constitución que nos rige hoy día, que estoy convencida que en términos más culturales, sociales y políticos, Chile no estaría en esta discusión si es que la misma constitución, con los mismos artículos, con los mismos derechos y obligaciones, con la misma estructura de organización del Estado, se hubiese plebiscitado en 2005. Yo creo que si en 2005 esto se plebiscitaba o esta constitución se plebiscitaba, no estaríamos en este debate que han partido los países del tipo que le señalaba en la pregunta anterior. Pero como creo que esta constitución sí tiene principios que yo creo que no se pueden tocar, equilibrio de poderes hasta cierto punto, porque el equilibrio de poderes yo creo que efectivamente está muy contrapesado ese equilibrio hacia el presidente de la República. Yo compartiendo que la billetera fiscal y la defensa del país, que son y las relaciones exteriores, que son los 3 aspectos fundamentales que tiene que manejar el presidente de la República o el Ejecutivo, me pasa que yo cambiaría el sistema muy presidencialista. Yo creo que no es equilibrado en términos de la separación de poderes que existe en Chile. A mí me parece que la Constitución actual tiene un abanico de derechos individuales bien sólidos, que son anteriores al Estado: la libertad de enseñanza, el reconocimiento o el derecho que tienen los papás a educar a sus hijos por sobre el Estado. Pasa con la independencia del Poder Judicial. Yo creo que quizás hay que profundizar aún más esa independencia del Poder Judicial, y lo planteo en un aspecto tan básico como el sistema de nombramiento de jueces. Todavía subyace, no hay algunos atisbos de posible injerencia del poder político en el sistema de nombramiento de jueces, y a pesar de que esto es una herramienta que los distintos gobiernos, cada gobierno, cada coalición cuando el gobierno lo mira y dice, bueno, vamos a cambiarla, y no, pero porque participa de manera muy importante el poder político y las influencias políticas en el nombramiento del Poder Judicial. Por lo tanto, el equilibrio perfecto entre los distintos poderes del Estado que tiene que tener nuestra Carta Fundamental, yo le echaría un poquito mano. Hablábamos del proceso de regionalización. Yo creo que la única manera de avanzar en un proceso de regionalización más profundo, que lo llora Chile, tiene que ver con los incentivos tributarios, tiene que ver con la estructura tributaria que permita que en determinados lugares sea un imperativo que las empresas, no sé, si le dicen a una empresa minera que su tributación va a ser menor si todos sus ejecutivos, si todo su personal, si las personas se instalan en una determinada ciudad que hoy día está quizás con dificultades económicas y que, bueno, se podría crear. O sea, la estructura de zonas francas, la estructura de... No es algo que sea una ilusión y funciona en muchos países del mundo. O sea, cuando tú ves lo que se hizo en Silicon Valley y en Estados Unidos, al final hay un abanico ahí de facilidades, de incentivos que van desde el punto de vista tributario. Las empresas al final cuando
en una operación normal, razonable, obviamente cuando está la diferencia entre ganar poca, mucha o nada de plata, o más o menos plata, van a tomar la decisión al final por instalarse en un determinado lugar. Yo creo que esa es una discusión que en el proceso de regionalización se puede dar. Y de nuevo, de los cambios, yo no tengo problemas, para mí no es un tabú tocar el Tribunal Constitucional, modificarlo, para mí no es un tabú meterle un poco mano a un sistema excesivamente presidencialista, para mí no es un tabú incorporar a nuestros pueblos originarios con un reconocimiento constitucional en la Carta Fundamental. Me parece que son temas que se pueden incorporar y que se pueden cambiar de la actual estructura constitucional. Yo tengo mis dudas de que vaya a ser posible, porque yo creo que la Constitución, en vez de tener más cosas, va a tener menos cosas. Y que de nuevo tiene que ver, pónganse, hagan política ficción y pónganse en el plebiscito salida y vean a todos los grupos de interés por separado haciendo campaña en el fondo en ese plebiscito del rechazo por sus propias causas, y yo creo que vamos a tener un cóctel perfecto para incertidumbre por varios años, y es la razón más importante por la que yo estoy hoy día por el rechazo, además de la que dije al principio, que tiene que ver con que me sentí un poquito estafado. O sea, acá hay varios abogados viendo el video, viendo este debate. Yo creo que concurrieron varios vicios del consentimiento en el acuerdo del 15 de octubre. Los vicios del consentimiento, error, fuerza, dolo, yo creo que en parte hubo fuerza, que es evidente que acá lo más probable es que ninguno de los del gobierno hubiesen estado disponibles, si es que no hubiesen estado con el país, la mitad del país incendiado. Yo tengo la impresión de que no hubiésemos concurrido a este acuerdo si es que no hubiésemos sabido que no todos los concurrentes a la firma de ese acuerdo estaban actuando de buena fe. Así que desde esa perspectiva yo creo que concurrieron varios vicios del consentimiento, y es la razón por la cual yo hoy día estoy defendiendo con mucha fuerza la opción por el rechazo en el plebiscito constitucional. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Renato. Pedro. Sí, ahora ya estamos llegando prácticamente al final del debate y se le va a dar a cada uno 3 minutos para que pueda dar sus últimas palabras. Partamos con Renato Garín. Bueno, muchas gracias por esta invitación. La verdad yo estaba aburrido ya de debatir con Chalper. Y quisiera decir que yo comparto lo de la incertidumbre. Ahora sí, la incertidumbre es un elemento del contexto internacional hoy día, no solo por la pandemia, sino que el mundo ha dado un giro completo. Estamos viviendo una nueva era, ¿no?, donde el imperio chino se va a extender, ¿no?, por todo el mundo, y nosotros somos parte de eso. Y creo que se inaugura un nuevo siglo, ¿no?, que por fin llega al siglo XXI. Me parece que Chile no puede seguir con el estado del siglo XIX. No podemos seguir haciendo como que estamos en el siglo XXI, pero seguir con la institución del siglo XIX, que, insisto, son del siglo XIX, son de 1833. Ese estado el que queremos reformar, el que queremos cambiar. Yo soy federalista, creo que tiene que haber un federalismo, ojalá moderado, atenuado. Soy un semipresidencialista convencido, y soy un plurinacionalista. Creo que esos 3 conceptos tienen que estar en la Constitución. Me parece que reformar el Estado luego va a ser una tarea terriblemente larga, difícil, con muchos grupos de interés, como dice el diputado, eso es efectivo, dentro del Estado y fuera del Estado. Pero eso es un dato de la causa ya en Chile, ¿no? Los grupos de interés están muy vinculados al proceso político, tanto por el mecanismo del lobby en el Congreso, como con la presión pública, ¿verdad?, de diversos grupos de interés, llámese estudiantes, camioneros, ¿verdad?, quien sea, que han considerado que la fuerza o la manifestación es la manera en la cual se empujan sus intereses, ¿no? Y eso ya es un dato de la causa. Pero es un dato de la causa porque es el Estado, entonces, el que ha entrado en este loop, en este ciclo. De aquí cierro con la idea siguiente. Hay muchos compañeras y compañeros míos que creen que estaríamos en una situación diferente desde el punto de vista de la pandemia si estuviera Alejandro Guillén en el gobierno, si estuviera mi estimada Beatriz Sánchez. Yo creo que eso es un error. Cuando el auto está malo, ni siquiera Lewis Hamilton lo puede hacer partir o puede manejarlo bien, ¿no? Lewis Hamilton, para quienes no saben, es el puntero y va rumbo a ser séptuple campeón, ¿verdad?, de la Fórmula 1, el Schumacher postmoderno, ¿cierto? Él con un auto malo no puede andar, ¿cierto? Y aquí el problema es que el Estado de Chile es ese auto malo, ese Estado de Chile que malgasta el dinero, que no tiene cómo fiscalizar, que el Servicio de Impuestos Internos no sabe cuáles son tus ingresos, por ende no puede calcularte tu bono. Y eso ni Briones es culpable, ni sería culpable Valdés, ni sería culpable el señor Arena, ¿no? Que tienen otras culpas, pero no estas. Entonces el Estado tiene que cambiarse, porque ni con Beatriz Sánchez, ni con Guillén, ni con Bachelet, esto sería distinto sanitariamente o distinto desde el punto de vista estructural del Estado de Chile. Es el auto el que está malo. Y me parece que este librito nos puede ayudar, quizá, un nuevo librito de esto,
a mejorar esa estructura estatal. Pero yo tampoco quiero mentir. No va a ser de un día para el otro, ni va a comenzar a llover chocolate, ¿cierto? Como en las películas, porque tengamos una nueva constitución. Lo más fácil es redactar la constitución. La política que va a venir a partir de eso, ese lustro por delante, esa década por delante, que siempre son tumultuosas en Chile, que siempre son difíciles. Veamos lo que pasó del 33 en adelante. Portales asesinaron a Estado de excepción. Veamos lo que ocurre con el gobierno de Alessandri, terminado de facto y vuelto a Alessandri el 32 al gobierno. Dos dictaduras en el medio, la República Socialista y el señor Ibáñez. Después lo que pasó en los 80, lo que ha pasado en esta época, es decir, vienen tiempos difíciles para Chile y se necesita moderación, se necesita conversación, y creo que el tono que hemos tenido con mi estimado colega hoy día es muestra de eso, de que hay políticos que estamos dispuestos a conversar dentro del margen de lo moderado, lo razonable, y que no estamos proponiendo ni de un lado ni en el otro el fin del mundo. Y creo que en ese marco, en ese tono, Chile va a poder salir adelante. El diputado Javier Macaya ahora tiene 3 minutos para dar sus últimas palabras. Muchas gracias, Pedro. A ver, a mí me pasa que si yo tuviera la convicción de que el debate en la constituyente se va a dar en un marco de revisión de evidencia, de procesos históricos, de procesos comparados, que quizás es lo que hemos tratado de hacer en esta conversación, más que debate, escucha, yo le tendría un poquito más de esperanza y no estaría como los cándidos e ilusos de mi sector tan esperanzados de que a partir de esta nueva constitución nace un nuevo Chile. O sea, van a ser un nuevo Chile y, como decía Renato, va a llover chocolate, porque la firma de una nueva constitución, y yo creo que es importante decirlo, no garantiza nada. O sea, cuando tú revisáis y de nuevo, yo valoro que Renato haya dicho que el abanico de derechos sociales que muchos en la izquierda están proponiendo para una nueva constitución es cosa de ir acá en el mismo continente, encontrarse con constituciones nutridísimas en derechos sociales, nutridísimas que al final, estando escritas, al final lo único que generan es una decepción gigantesca. O sea, a mí lo que me pasa, yo en esto quiero ser como el papá pesado, porque el papá pesado que le dice a los hijos, oiga, usted no puede llegar tarde, no puede tomar tanta piscola en la noche, no puede... porque en la práctica, yo de verdad me encantaría que, oye, si tú le das permiso a tu hijo para que salga manejando con 2 piscolas y tenga, y bueno, y que no le pasó nada, ojalá que no le pase nada, pues eso es lo que todos queremos, que a este país no le pase nada, que el auto no choque, que los próximos 2 años sean buenos años para Chile, que nuestro país derrote un montón de desigualdades. Yo creo que acá incluso con la gente de la izquierda más extrema, que tiene herramientas distintas para basar en salirse de madre con los equilibrios macroeconómicos, herramientas que, no sé, que todo tiene que ser público. Desde la perspectiva del diagnóstico de Chile, yo creo que todos coincidimos, desde el Partido Comunista hasta José Antonio Kast, coincidimos de que en Chile hay desigualdades, hay situaciones que tenemos que ser capaces de superar, y para mí, a mi entender, tienen que ver fundamentalmente con las esferas de salud, educación, que no tiene que importar el lugar donde tú hayas nacido para tener una educación pésima o para tener una salud que dependa de tu ingreso, y ciertos aspectos donde el Estado tiene que ser parte importante. Pero yo creo que no va a ocurrir que en la Asamblea Constituyente, una alcaldesa muy votada, no sé, de una región, no sé, de cualquier región, tenía una en la cabeza pero no la quiero decir, vaya a saber de los temas que estamos hablando, de la estructura de la estructura jurídica que tiene que tener un proceso de regionalización, de cómo, y en estas subcomisiones, en este ámbito de las subcomisiones que decía Renato, que se va a tener que dar así. Oye, que la ex alcaldesa que renunció va a ser constituyente porque tiene muchos votos y arrastró un par de personas, vaya a entender de que acá hay una lógica que es demasiado importante para ponerse de acuerdo, que en la que se juega el futuro del país los próximos 30 años. Yo espero estar equivocado, espero ser el viejo mañoso que está diciendo acá, oye, no le tengo mucha fe a esto, y por eso conservadoramente, y quizás en eso yo soy muy liberal para un montón de temas, que soy de los más liberales en materias, por ejemplo, valóricas dentro de mi sector. Pero en esto soy conservador porque me parece que la hoja en blanco significa de alguna manera generar una incertidumbre demasiado grande. Le tengo poca fe a nuestra clase política, porque al final va a ser la clase política la que se va a sentar en la constituyente, van a ser los exdiputados, los exalcaldes, los ex concejales elegidos por la UDI, por Renovación Nacional, por el Partido Socialista, por el Partido Comunista. O sea, vamos a hacer los mismos. Y si vamos a hacer los mismos, vamos a tener un segundo Congreso funcionando con una cantidad importante de recursos, yo se lo exigiría a los que tenemos que hacer la pega. Me lo exigiría y me lo autoexigiría, y eso es un poco la reflexión que hago para terminar.
Muchas gracias. Primero agradecer a Pedro Pablo, que hoy día está representando a la Medio Naranja, que es un proyecto del movimiento gremial. Diputado Renato Garín, muchas gracias por dar su tiempo. Diputado Javier Macaya, muchas gracias también. Y solamente tomarme este minuto de agradecer el debate. Fue una conversación muy fructífera, salieron muchísimos temas de fondo. Y cuestiones que de repente uno no lo ve en la televisión, no lo ve en los diarios, no lo ve en lo que pasa dentro de la sala de diputados. Entonces, ver dos diputados de diferentes veredas teniendo esta conversación, llegando a puntos de acuerdo, es un ejercicio muy nutritivo. Y sobre todo pensando, y perdón que me alargue, en el espacio universitario, que tanto nos cuesta también hacer estos ejercicios, contrastar argumentos, debatir de manera profunda, y el ejercicio que se acaba de producir durante esta hora creo que fue muy nutritivo y muy bueno. Entonces quiero agradecerle personalmente y a nombre del movimiento gremial por haberse dado un tiempo y venir a... Gracias. Oye, ojalá que la constituyente sea un poco en este ambiente, así que se llega a dar, pero sería Tienen que una hablar con buena nosotros noticia, para así eso. Está bien, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, Pedro Pablo, Javier, Renato, que estén muy Chao. bien y buenas noches. Chao.